Buenas noches con todos. Les vengo a traer un nuevo tema sobre la materia electrónica que se refiere a configuraciones básicas de amplificadores al BJT de una etapa y el transistor como interruptor, corte y saturación. Para empezar este tema vamos a explicar una pequeña introducción en donde podemos apreciar que las tres configuraciones básicas de amplificadores del BJT son los circuitos de emisor común, base común y colector común. Para simplificar las cosas utilizaremos condensadores para acoplamientos de señal y otros fines. También tenemos que el transistor entra en una región de saturación y estos extremos de operación son muy útiles en el transistor para usarse como interruptor. Ahora sí, empecemos con lo que es configuraciones básicas. Tenemos como primer tema lo que es el amplificador de emisor común. Dice que el BJT está polarizado con una fuente de corriente constante y que se supone que tiene una elevada resistencia de salida. Un condensador se conecta al emisor a tierra y se supone que su capacitancia es suficientemente grande de modo que su reactancia es tan pequeña que es despreciable a todas las frecuencias de interés de señal. Por lo tanto, el condensador en efecto pone en cortocircuito el emisor a tierra y en lo que respecta a señales. Tenemos lo que es el amplificador de emisor común con una resistencia en el emisor. Dice que si se incluye una resistencia en la trayectoria de señal entre emisor y tierra, como se muestra, puede llevar cambios importantes en las características del amplificador. Por lo tanto, este resistor puede ser utilizado por el diseñador como eficiente herramienta de diseño para personalizar las características del amplificador y ajustarlos a un análisis de circuito que sustituye al BJT con uno de sus modelos de pequeña señal. Aun cuando se puedan usar cualquiera de los modelos, el más conveniente para esta aplicación es uno de los dos modelos T. El amplificador de base común. Se determina que en este circuito amplificador básico con BJT de base común es donde la base está conectada a tierra. La señal de entrada está acoplada al emisor por medio de un condensador grande de acoplamiento y la señal de salida se toma en el colector. Debido a esto, la señal de entrada se aplica al emisor y es muy conveniente usar uno de los dos modelos T para el BJT que al sustituir el BJT con el modelo, el cual resulta en el circuito equivalente de amplificador que también se ha despreciado. Incluir la resistencia sub cero complica considerablemente el análisis y se puede verificar por simulación de computadora que su efecto en la operación del amplificador de la base común es insignificante. Eso es lo que vemos con las configuraciones básicas de amplificadores de BJT en una etapa. Ahora seguimos con el segundo tema, que es el transistor como interruptor, corte y saturación. Tenemos como primer punto lo que es región de corte. Para ayudar a introducir el corte y saturación, consideremos el sencillo circuito que se muestra que está alimentado con una fuente de voltaje 1. Si el voltaje es menor de 0,5 voltios, la unión entre emisor y base conducirá a una corriente insignificante. De hecho, esta unión puede considerarse polarizada inversamente y como la unión entre colector y también está polarizada inversamente, el dispositivo estará en el modo de corte. En lo que es región activa,
Para activar el transistor tenemos que aumentar el voltaje de la intensidad arriba de 0,5 voltios. De manera correspondiente y el voltaje C decrece. Por último, el voltaje C se hace menor que el voltaje B, que era 0,7 voltios, y el dispositivo entra en la región de saturación. Ahora vamos al siguiente tema que es región de saturación. La saturación ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alto de lo que puede soportar, mientras se mantiene la operación en el modo activo. Para el circuito, la máxima corriente que el colector pueda tomar sin que el transistor salga del modo activo se puede evaluar al hacer que el voltaje sea igual a 0, lo que resulta en la siguiente ecuación, que es la intensidad de la corriente es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje B sobre la resistencia. Ahora, si aumentamos la intensidad de B por encima de la intensidad de la corriente del colector, aumentará y el voltaje del colector caerá por debajo del de la base. Eso es lo que es región de saturación. Como último tema tenemos modelo para el VJT saturado. Dice que de nuestro análisis anterior obtenemos un modelo sencillo para operación de un transistor en el modo de saturación normal. Usamos este modelo implícitamente en el análisis de un circuito dado. Para rápidos cálculos aproximados, considerar que el voltaje B y el voltaje saturado son 0 y usamos el cortocircuito de 3 terminales para modelar un transistor saturado. Bueno chicos, eso es todo lo que tiene que ver en base a este fuente menos el voltaje B sobre la resistencia. Ahora, si aumentamos la intensidad de B por encima de la intensidad de la corriente del colector, aumentará y el voltaje del colector caerá por debajo del de la base. Eso es lo que es región de saturación. Como último tema tenemos modelo para el VJT saturado. Dice que de nuestro análisis anterior obtenemos un modelo sencillo para operación de un transistor en el modo de saturación normal. Usamos este modelo implícitamente en el análisis de un circuito dado. Para rápidos cálculos aproximados, considerar que el voltaje B y el voltaje saturado son 0 y usamos el cortocircuito de 3 terminales para modelar un transistor saturado. Bueno chicos, eso es todo lo que tiene que ver en base a este tema y de lo que se está explicando en lo que es la materia electrónica. No olviden que las configuraciones de amplificadores de una etapa son emisor común, base común y colector común. Y en lo que es interruptor de corte y saturación está región de corte, región activa y región de saturación. Con esos parámetros uno puede entender lo que es estos temas que son muy importantes para comprender lo que es amplificadores VJT en una etapa y transistores como interruptor. Muchas gracias y nos vemos.